Aleluya. Aleluya. Gloria, gloria al Santo de Israel. Gloria, gloria Santo al Dios. Tojiken Mokachi 2025, mes 11, día 15. Un poco más para que se acabe este año, hermanos en Cristo Jesús. Vengo a compartir lo que el Espíritu Santo me mostró en medio de mis cánticos espirituales. Siempre lo hace cuando canto en lenguas y en el entendimiento y en lenguas. Cuando estuve ya adentrándome en el mundo espiritual, el cuerpo se desenlaza de mi espíritu. Y luego yo y mi espíritu con el Señor nos ataviamos en uno solo, como dice el esposo y la esposa, se atavían en uno solo, unificados. Ya no son dos, sino una sola carne en el Señor Jesucristo. Cuando me adentré, lo primero que miré fue la presencia del Señor Jesucristo. Él llevaba su cruz de frente directamente hacia Gólgota, hacia esa montaña llamada Gólgota. Y el Señor estaba ensangrentado, sus ropas estaban rotas, sucias y ensangrentada, y su cabeza estaba llena de sangre a causa de la corona de las espinas que él llevaba. En ese momento yo me quedé parada. No sabía por qué el Espíritu Santo me había llevado a ese espacio, a su pasado. Y en ese momento el Espíritu Santo me mostró otra parte de la escena, en donde el Señor se paró y Él se acercó a mí, me tomó de las manos. Y yo lo quedé mirando con amor, pero no sabía lo que iba a pasar, lo que iba a hacer. Y el Señor dejó la cruz al lado de mis pies, hacia un extremo de Él, pero no sabía lo que Él iba a hacer aquel día, en aquel momento. Entonces el Señor me dijo: lleva mi cruz, amada Yané, lleva mi cruz. Y yo la levanté. Y no me era pesada, hermanos en Cristo Jesús. La levanté con la mano izquierda y lo puse en mi hombro izquierdo. Luego yo la cargué de esta manera y el Señor me tomó con la mano derecha y nos íbamos hacia donde se refería que era la montaña de Gólgota, pero se convirtió en un sol lleno de luz, una luz extraordinaria que no era el sol, no era el sol. Nos íbamos directamente hacia las fuerzas del poder del Abba Padre. Y cuando nos estuvimos caminando y entendí este entendimiento, porque era tan liviana la cruz que yo tenía, y entendí que tenía fuerzas renovadas y una valentía no de mí, sino la valentía del Espíritu Santo que me hacía proseguir para cumplir todos los propósitos que Dios había planeado para los hijos de Dios y para mí, la hermana Edith Chama. Porque anteriormente, hermanos en Cristo Jesús, el Señor me llevó a una visión similar a esta visión. Pero en ese momento, eso fue hace como 2 años atrás, y yo no podía cargarla. Me era tan pesada y me caía, y el Señor solamente se quedó atrás mirándome. Y Él se quedó atrás, pero yo cargaba, me caía. La volvía a levantar, volvía a caer, me era tan pesada. Pero hoy, hermanos, me fue liviana. ¿Por qué? Porque tuve un entendimiento que no lo tenía en aquella época. Entendí que tenía que dejar todas mis cargas, todos mis sufrimientos, todas mis aflicciones en las manos del Señor Jesucristo. Como dijo: dejadme a mí vuestras cargas, vuestros yugos.
y yo les daré mis cargas que son leves, livianas de cargarlas. Esos eran yugos del amor, el yugo del poder, de la paz, del poder de la paciencia, del poder del amor, del poder de su Espíritu, porque el Espíritu Santo lo hacía todo en nosotros, hermanos, en Cristo Jesús. Eso fue el entendimiento que no podía cargar en aquella época la cruz de su Calvario. Y ahora he comenzado a dejar todas mis cargas a Dios. Sus cargas de Él son ligeras y fácil de llevarlas. Porque desde el momento que todo hijo debe saber que debemos tener ese entendimiento para que nosotros no suframos, al contrario, en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestra disciplina, en medio de toda nuestra tribulación y en medio de las persecuciones que tendremos para aquel tiempo, dejémosle las cargas a Él. Para que nosotros en medio de esa aflicción, en medio de esa persecución, en medio de esa tribulación, nosotros tengamos paz, hermanos, en Cristo Jesús. Tengamos confianza en que el Señor vendrá para arrebatarnos. Y dejemos todo en el Espíritu de Dios y nosotros proseguimos al blanco, proseguimos a la meta, proseguimos hacia la meta. Hasta que el Señor Jesucristo venga desde arriba y nos diga: venid aquí, por su nombre le hablará, por su nombre le llamará. Así es, hermanos, en Cristo Jesús, solo a Él rindámonos. Tenemos que rendirnos día tras día, hermanos. Rendirnos a Él para que las cargas sean livianas, para que las cargas sean más livianas cada día más y nos inserte su Espíritu Santo en nuestro corazón el deseo de gozarnos, el deseo de alabarle y de cantarle, y se nos quitará los huesos de los dolores de la artritis, los dolores de la osteoporosis, los dolores se nos quitarán, desaparecerán cuando nosotros comenzamos a dejar todas nuestras cargas y solamente de nuestra boca ya no saldrá amargura, ya no saldrá amargura, sino saldrá la esperanza del amor, la esperanza y la seguridad que Él nos va a venir a arrebatar, que nuestro cuerpo, cuando estemos debajo de los sepulcros, ahí el Señor nos llamará con el amor que tenemos y que tengamos que tener amor por nuestro prójimo. Solo amor debe salir de su boca, solo amor. No debemos maldecir, no habrá maldición para aquel tiempo cuando ya comenzamos a tener este entendimiento, el entendimiento del amor, el entendimiento de la paz, el entendimiento que dejemos todas nuestras cargas y solamente dejarlas a Él, porque Él lo sufrió en la cruz para que nuestras cargas sean ligeras. Él lo sufrió por eso, para que nuestras cargas sean ligeras, solamente ligeras, para que en nuestro gozo se presente el Padre en medio de nuestras grandes tribulaciones, en nuestras grandes persecuciones, y el Padre nos sostendrá. Jehová de los ejércitos nos sostendrá en medio de esa aflicción. Sí, hermanos, en Cristo Jesús, esto fue lo que yo entendí aquel día, Hermanos, en Cristo Jesús, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestros corazones en amor perpetuo para nuestro prójimo. Que guarde vuestros corazones y guarde tus pensamientos para que no seas atacada por el adversario, para que el Señor nos escudriñe en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Solo amor para su santo nombre, solo amor en su santo nombre. Que la gracia del Señor y el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sea con todos vosotros, los hijos de Dios. Decimos amén. Amén. Y solo para Él, amén.
y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ven, Señor,